Bienvenidos a Dibujarte School, yo soy Isaac Escorza, como siempre es un gusto que estén con nosotros. El día de hoy vamos a dibujar una figura que tiene una capa, una figura de espalda. Nos vamos a centrar en la figura, en la parte de la capa, es decir, en la tela de esta figurita, por lo que quizá no nos hagamos la figura humana un poquito rápido. Entonces miren, voy a hacer esta cabeza, miren, es redonda, y esta parte puntiaguda es la mandíbula de la cabeza de la figura que quiero dibujar. Este es el cuello y yo quiero que el trapecio, miren, el trapecio se mete dentro de la cabeza de esta manera. Quiero que el trapecio esté un poquito inclinado. Vean, este punto me indica la inclinación de mi figurita. Esta figura está de espalda, por cierto. Entonces vean, más o menos esta es la línea central de la espalda. Y el hecho de que esta línea, digamos que esta área sea más grande y esta área sea más pequeña, nos indica que la figura está como en una vista un poquito de 3/4 de espalda, como ya decía. Entonces este es el oblicuo que se está metiendo dentro del cuerpo. Está muy inclinada mi figurita, y aquí como que va a buscar enderezarse un poco, algo así. Por acá estaría el glúteo. Como ya decía, no estoy explicando la figura en su detalle. Algo así. Dibujamos el otro glúteo. Podemos hacer la pierna de formas muy diferentes. De pronto yo lo voy a hacer así hacia adentro, quizá después cambie un poco. Entonces algo así quizá. Entonces, como ya decía, no estamos explicando mucho. Quizá en forma muy básica lo que tengamos que decir es que tenemos esta elipse dividida por la mitad, más, digamos, de menos tamaño que esta otra elipse, que es más alargada, pero es más delgada que la otra, más alargada, más delgada y más alta por un poco, ¿no? Quizás es lo único que podamos quizá explicar de una manera un poquito más precisa. Entonces voy a dibujar aquí un brazo. Entonces este es el puntito donde debe de partir el brazo, y este se va a poner un poquito al frente del cuerpo, algo así, es decir, cubre una parte del cuerpo. Y voy a dibujar este brazo más o menos de esta manera, y aquí estaría la mano. Recordemos que las muñecas llegan más o menos un poquito arriba del glúteo. Para los que nos han seguido más, es una reglita, entonces también de este lado debe ser algo más o menos parecido. Miren, dibujo este brazo y la muñeca más o menos a una altura similar, un poquito arriba del glúteo. Entonces esta es la figura básica que vamos a estar utilizando. Quizá podemos hacer unas muy ligeras correcciones. Miren, aquí borro un poquito según me convenga. Entonces algo así. Recuerden estar aprovechando las promociones en Dibujarte School. Tenemos varias promociones en vigor. Si ustedes se acercan a nuestra página de Facebook, pueden encontrar ahí mucha más información. Hay muy buenas promociones. Vean cómo después de borrar un poquito, la figura como que toma mayor forma. Por aquí estarían los omóplatos, por aquí estarían estos dos puntitos famosos, línea de la espalda, esto es el dorsal. Dice que esto es parte del oblicuo. No sé, hay muchas cositas que ahorita no es la intención comentar. Incluso miren, me voy a acercar un poquito y voy a bosquejar un poquito del rostro, nada más para tener una idea. Entonces aquí está el ojo, está volteando un poquito hacia arriba y casi no se ve el rostro, muy poquito. Ceja y la oreja quedaría por acá. Entonces tenemos que estudiar ese ángulo del rostro aparte, pero más o menos ahí se deja ver. Quedó un poquito pequeño, entonces lo cual no es un problema. Podemos seleccionar ese pedacito. Son grandes ventajas que nos da la computadora. Miren, podemos agrandar este rostro de manera instantánea. Esta es una manera, hay muchas maneras en las que podemos hacer esto. Entonces algo así. Bien, entonces decíamos que nos vamos a centrar en la capa que le queremos dibujar a esta figurita. Entonces voy a jalar mi figura un poquito a mi derecha, porque quiero que esta capa de la que estoy hablando esté más enfatizada en su lado izquierdo. Me refiero a esto. Voy a retrasar un poquito mi figura, lo voy a echar de cierto la adelgazo casi nada. Ahí está. Entonces miren, voy a bajarle la opacidad a mi figura y voy a dibujar la capa que
quiero yo imaginar que sale de aquí, así, vean cómo es esta curva, algo así. Quiero que se meta de esta manera, que aquí se pegue al cuerpo, algo así más o menos, y que comience a expandirse acá, ¿no? Digamos, esta es la forma básica que yo quiero, ¿no? Entonces le voy a bajar también la opacidad para seguir esta forma, y voy a usar ahora color rojo para diferenciarlo más de lo que estoy usando. Y aquí vamos a colocar todo tipo de variaciones. Miren, aquí voy a colocar línea curva, 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 etcétera, ¿no? Ven que es lo que hago, es solamente seguir formas curvas dentro de la forma general que ya tengo. Y aquí, por otra parte, lo que tengo que hacer es hacer esto, como que colocar también otras formas que más o menos van a querer seguir estas líneas que también ya me está proponiendo esta capa. Miren, aquí en color verde clarísimo, miren, voy a colocar más o menos las líneas que tiene que seguir esta capa. Miren, más o menos todas se dirigen hacia el mismo lugar. De pronto se hacen Y como esta. Aquí en la cintura es un punto, digamos, como de inflexión. Ahí en ese punto pueden generarse unos pliegues diferentes, ¿no? Que la tela se va a detener en ese punto. Y entonces en estas partes o en estas secciones la tela como que va a dar un giro, digamos, para explicarlo aquí, como que va a pasar un poquito esto, así. Esto va a suceder, esto lo marco en un cuadrito, va a suceder en diferentes partes de la espalda. Miren, aquí hago líneas que salen de este punto hacia acá, y en las demás partes debe de pasar lo que está sucediendo en esta curvita. Pero voy a regresar al color rojo de la capa que estaba dibujando, que es el color que está sobresaliendo. Entonces aquí, como decía, hago estas curvitas y ahora voy a completarlas de esta manera, en donde veo esta parte de la curva, completo la forma tridimensional de esta capita. Es decir, me refiero a esto, como que estamos haciendo esto y rellenamos más o menos de esta manera. Quizá aquí se entienda un poquito mejor. También voy a encerrar esto en un cuadrito, algo así. Y después tenemos que hacer también estas líneas que completan esta forma tridimensional. Es decir, me refiero a este tipo de líneas. Le voy a bajar un poquito más la opacidad de esta capa, que de pronto ya se empieza a hacer aquí un rayerío tremendo. Entonces miren, así sigo en forma aproximada a estas líneas verdes y hago estas curvitas de las que hablaba en esta parte. Vean, me pego aquí, de pronto puedo sacar unas líneas extra. Esta la voy a hacer subir, después bajar y hacer esa forma curva de la que habíamos comentado. Entonces algo así, y sigo haciendo estas formitas curvas. De pronto puedo meter como líneas Y adentro de la tela, porque la tela genera un montón de curvas. Miren, aquí otra más. Simplemente añado a las formas que ya había hecho. Decía que la parte de la cintura es una especie de punto de inflexión, en donde pueden surgir algunos pliegues. Aquí como que siento que me sobró. Surgen unos pliegues donde se multiplica la cantidad de pliegues. Y decía también que aquí este tipo de curvitas, aquí donde comienza la capa, puede ser que relacionemos esta y esta parte, digamos, algo así, como que se quieran buscar la una a la otra, más o menos así. Entonces completo esta forma. Unas líneas se quieren llegar al otro lado y de pronto se empiezan a despegar para querer juntarse a la forma principal, que es esta. Algo así. Seguimos haciendo más de estas líneas. Podemos colocar de pronto pequeñas sombras. Voy a sombrar esto para que se note más claramente la tridimensionalidad de esta capita. Bien. Algo así. Ahora voy a desvisualizar la ayuda que me había puesto, y también de una vez voy a borrar o desvisualizar esta carpita que había utilizado para ayudarme, y voy a hacer algo más para
que mi figurita se vea más tridimensional. Voy a borrar esta imagen que siento que me estorba un poquito, no me deja trabajar a gusto. Y voy a colocar ahora unas sombras. Me voy a regresar otra vez, voy a usar un color azul oscuro. Y miren, voy a tratar de seguir la forma del cuerpo. Y siguiendo esa forma del cuerpo voy a colocar sombras. ¿A qué me refiero? Miren, si yo tengo, por ejemplo, esta forma, voy a hacer una figurita como geométrica, digamos así. Esta es mi figura geométrica. Voy a borrar esta línea que no sirve. Entonces, si yo coloco luz en esta figura geométrica, digamos que proviene de este lado, este es mi fuente de luz, yo voy a generar una sombra de este lado de esta figura y de este lado de esta figura. De esa manera, incluso este debe ser más oscuro y más oscuro. De esta manera se entiende la forma tridimensional de esta forma. Entonces, si a esta forma además se le atraviesa un pliegue de ropa, el pliegue de ropa generará sombra en la parte de abajo y en la parte de arriba generará luz. Quiere decir que sucederá más o menos esto. Es una forma muy sencilla de tratar de explicar lo que pasa, y además de esto, esta generará una sombra más o menos de esta manera sobre el objeto, es decir, que haga entender la forma redonda del objeto. Entonces, más o menos esta figurita es lo que vamos a estar haciendo aquí. La espalda tiene más o menos esta forma geométrica. Entonces, por ejemplo, así como esta sombra está de este lado, yo voy a colocar una sombra de este lado, algo así. Y voy a colocar también otra sombra de este lado del cuerpo. Lo mismo va a pasar, por ejemplo, con los glúteos. Voy a generar una sombra de este lado, de este lado, de este lado. También lo mismo pasa con las piernas. Y otra sombra, digamos, la sombra que está de este lado. A lo mejor aquí algunos no lo puedan entender con plenitud, porque esto sí es un poquito más complicado. Sí requiere un poquito más de concentración. Vean, este es el lado de la espalda, o miren, para decirlo de otra manera, voy a desvisualizar un poquito mi capa para tratar de explicarlo un poco. Es como esta curva y esta curva, donde esta sección se sombrea y esta sección se sombrea, porque la luz está viniendo de este lado. Entonces es más o menos lo que trato de explicar, pero sí puede ser que a más de uno le cueste un poquito de trabajo. Entonces, bueno, trato así de esa manera de simular la forma del cuerpo y de la espalda. Entonces, miren, algo así. Entonces coloco mis sombras. Miren, por ejemplo, aquí iría sombra, nada más, aquí no hay capa, pero de todos modos coloco una sombra para el puro cuerpo. Entonces, y como también decía, los pliegues tienen que generar una sombra debajo de ellos, ¿no? Entonces, de pronto puedo, si coloco más sombras, significa que la capita va hacia adentro. Si dejo de dibujar sombras, quiere decir que va hacia afuera. Cuando hacia adentro me refiero que esta sección va, por así decirlo, hacia adentro y esta sección va hacia afuera. Entonces es con esa filosofía que dibujo las diferentes sombras que aquí ven que estoy haciendo, ¿no? Entonces, bueno, en general de esto se trata la clase del día de hoy. Voy a borrar ya esta figurita. Y entonces solamente me restaría detallar, ¿no? Si pudiste llegar hasta este punto, entonces el resto es dibujar toda esta figurita con detalle. Entonces miren, vamos a empezar a limpiar de manera muy rápida esta figura. También quizá para que corresponda a mi dibujo voy a bosquejar aquí un cabello que sigue como el viento que está golpeando a esta capa. Entonces bueno, hasta aquí la parte del bosquejo. Entonces vamos a limpiar un poco. Observa cómo estamos limpiando nuestra figurita, la relación entre el bosquejo y el dibujo terminado. Y así que, como siempre, desde Dibujarte School ha sido un gusto que nos acompañes en esta clase por video. Recuerda buscarnos en todas nuestras redes sociales, como ya decía en otro momento, ver nuestras promociones. Y como siempre, desde Dibujarte School, hasta pronto.
Shutterstock Music.